te coordinas, Otro tema. qué automatismos tiene el equipo, qué jugadores habilidosos pueden explotar la capacidad desequilibrante, cómo te repliegas y te ganan la Sí, pelota. pero sí se puede hablar de eso. Buenas Sí, tardes. claro. Sí se podría hablar de eso. Por supuesto que podríamos hablar de eso. Pero ¿no esperabas a Nacho Ambriz describir un poquito más de conceptos, dado que conoce muy bien Sí al me hubiera Vasco? gustado. Sí me hubiera gustado conocer de parte de Nacho, que conoce muy bien al Vasco, que es director técnico, explicar un poquito más el modelo de juego de Javier Aguirre. Exacto. Porque inclusive hay un cliché en la carrera de Javier Aguirre de que, bueno, él no maneja tanto lo táctico. ¿Cómo que no maneja tanto lo táctico? Por supuesto que maneja lo táctico. Se te va a ir Ricardo a la lluvia. No. Bueno, está bien, cada quien dará sus puntos de vista, pero tú no llegas a ser exitoso, tú no llegas a jugar una Copa del Rey, tú no llegas a salvar al Mallorca que hoy va a descender, tú no llegas a ser técnico en España 20 años si solamente manejas el cuchillo entre los dientes. A mí sí me gustaría escuchar qué podemos esperar de parte de un director técnico, ¿no? O de los directores técnicos, ¿qué podemos esperar de México este mundial? ¿Qué vemos con estos jugadores? Ya vimos varios partidos de preparación. Creo que sí hay una referencia. Somos un equipo sólido en defensa, somos un equipo profundo, somos un equipo que maneja la presión desde la salida, nos echamos para atrás y hacemos un bloque medio muy fuerte. Me gustaría escuchar eso. Más allá de que, por supuesto, la motivación para el jugador de estar en un mundial en tu casa, pues es inherente. Bueno, es que eso, por ejemplo, eso que dices tú, y yo también entiendo que no es todo o nada, claro que sabe de táctica, ¿no? Pero gente que ha estado con él te dicen, y gente que está aquí en ESPN de pronto dice, no, bueno, en ese sentido su prioridad no estaría ahí, ¿no? Y se vale, digo, ha hecho una carrera muy exitosa, pero no se distingue por ser el más clichés, vanguardista. perdón, Ricardo, son clichés. Son clichés porque si dices, ¿quién maneja bien lo táctico? Ya sabemos de quién vamos a hablar y no maneja bien lo táctico. Porque no por manejar bien lo táctico Pero vas a ¿de quién? ganar. ¿De Guardiola estamos hablando? No, de la Volpe, de Paco. Paco habla de la Volpe. Por favor. Paco habla de la Volpe ahí con. Son las dos respuestas a ver, de siempre. buenas tardes a todos. Yo creo que Lo parte de la táctico culpa vas a también. ganar. ¿De Guardiola estamos hablando? No, de la Volpe, de Paco. Paco habla de la Volpe. Por favor. Paco habla de la Volpe ahí con. Son las dos respuestas a ver, de siempre. buenas tardes a todos. Yo creo que parte de la culpa también la tenemos nosotros, porque yo me acuerdo cuando se designa Javier y se polemizaba mucho si era o no el perfil adecuado. Mucho de lo que se ponderaba entonces es lo que necesita el equipo, un apagafuegos, un tipo que vuelva a traer tranquilidad, que le vuelva a dar al futbolista ganas de estar en selección, orgulloso de estar en selección. Conceptos muy, muy básicos que en ese momento decían es que es lo que hace falta. No nos preocupábamos por, oigan, eso no, muy le va a dar a la selección un paso adelante en cuanto a su estilo de juego, a sus formas y tal. En ese momento no parecieron importar demasiadas esas. En tiempos esas de urgencia, cosas. más vale el viejo sabio. En Bueno, tiempos por eso, de urgencia, pero eso es Javier. Yo, sin embargo, y mira que yo he sido muy crítico y vuelvo a decirlo, ya a estas alturas no tiene sentido. A mí en su momento la designación de Javier no me parecía la más adecuada, pero me ha gustado. El Javier Aguirre de los últimos meses me ha gustado. Me gustó muchísimo la entrevista que le da David Medrano de TV Azteca en la previa del partido contra Portugal, cuando se refiere a los tres futbolistas, como vamos a apretar desde la salida, vamos a ir, cómo va Alvarado, se empieza a referir a futbolistas en particular, ¿no? Cómo va Alvarado, cómo va Brian, cómo rompe la línea Johan, lo hace muy bien, pasar a campo rival, quedamos un poquito expuestos hacia atrás, nuestro bloque lo adelantamos, corremos ciertos riesgos, pero son inherentes a nuestra propuesta de juego. Cuando empieza a hablar, porque no es muy común de Javier oírlo hablar más de cancha, de fútbol, de estrategia y tal, me ha gustado eso de los últimos meses de Aguirre y creo que todos podríamos coincidir en que en los últimos meses hemos visto el mayor progreso a esta selección. Que tácticamente sí le sabe. No es que me haya convencido. Yo lo que veo, no, perdona, yo lo que veo es dos facetas. Tenemos la pelota, ¿qué hacemos? Y no tenemos la pelota, muy bien, el equipo se ve responsable, rebasan la línea del balón, cerramos espacios, hemos mejorado en pelota parada, pero después cuando hay que crear fútbol hacia el frente, donde está la profundidad, donde está el que pase lateral, le respetas el movimiento, línea de fondo, no le respetas el movimiento, tiras a gol o pones una asistencia, el mano a mano, encarar, desequilibrar, o sea, pero todas esas opciones no las veo. Para ser justo, para ser justos también el talento es el que te tiene que dar. ¿Está bien? Sí. Porque está bien. La Para pizarra no recurrir, resuelve todo. para recurrir a un técnico por tercera ocasión en una emergencia, es que
las cosas están mal arriba. no, eso Cuando las es cosas están mal arriba, tema. no hay goles abajo. O sea, no esperes que haya una gran actuación cuando cambiamos de directivos, de entrenadores, de todo lo que pasó en la estructura de la Mira, selección. este era un avión que volaba abajo y traía fuego adentro. Pusiste un piloto que sabe cómo manejar Por las tercera emergencias ocasión. y lo hace muy bien, porque de lo que se trataba primero es de que hubiera cohesión. Pero de había que opciones, Javier. Sí, había opciones, pero este tipo se sabe la idiosincrasia de los medios, las mañas de los jugadores, Era la más fácil en esa las designación. tranzas de los directivos, todo lo conoce Javier Aguirre, y entonces, cuando tienes un proceso accidentadísimo, era la mejor opción para Pero el momento. era la ayer o mejor antier opción. escuchábamos al Turco. ¿El Turco no se sabe todas esas? no, ¿El Turco no conoce no, todas esas? no, el Turco no. no se ha hecho, él mismo lo definía. Me siento un técnico Javier de alguna manera mexicano. ha cometido errores No sé si- no es importantes. Todos para cometemos mí, errores. para mí, uno gravísimo, acabó el Mundial de 2002 y no voló a México con el equipo. No regresó a México, él se fue directo a España. Número 2, aquella rueda de prensa de la gorra, donde también, o sea, Ya, estás hablando de perdónalo. no, lo explicó. Es mi amigo, era mi vecino, lo conozco perfectamente. Sí. Entonces, es un técnico que le saca el jugo al jugador con base a carácter, personalidad, pero tácticamente me parece que no es un... Oh, Paco, dale ahora. Yo creo que está mejor acompañado ahora en esta tercera De etapa, Rafa Márquez. probablemente y de Amor y de todo el equipo de cuerpo técnico. Lo que dijo hoy que lo ha Ricardo venido Puch, acompañando. lo que dijo Ricardo Puch, pocos se atreven a decirlo, porque la de bolsillo, la típica es que Javier no le sabe lo táctico, es un gran motivador. No, espérame, vamos a ver los partidos de preparación de México y vamos a ver qué nos ha reflejado en la cancha, cómo ha modificado, en qué ha mejorado. Claro que faltan cosas por hacer. Ojalá estuviéramos a tope. No lo estamos, pero sí se han hecho muchas cosas en lo táctico. En lo táctico, además de la motivación, habían jugadores que no querían venir a la selección, lo sabes tú muy bien, Ricardo. Sí. Hoy todos quieren venir, ya no es el tema. Las indisciplinas ya no es el tema. ¿Y de quién es la culpa? De Javier Aguirre. Porque a tu pregunta expresa, si tú traes a Mohamed puede ser que sea un técnico extraordinario, pero en la gestión de grupo con seleccionados hubiera sido quizá probablemente rebasado, ¿no? Porque Javier sí sabe, y a Javier lo ven, este es el viejo sabio del fútbol mexicano que conoce el contexto del mundial, y como sea Mohamed es un técnico exitosísimo, pero el turco de pronto es las edades, etcétera, el contexto de contención, de responsabilidades, de apretar, no sé, o sea, yo no digo que sea mejor o no uno que otro, yo creo que Mohamed está avanzado, yo nada más te digo, era un momento caótico y Javier estabilizó el vuelo y no se estrelló el avión y los dirigentes siguen ganando mucha lana. Igual de todas maneras, creo que ya a 15, a 14 días del Mundial o 13, ya ni sé cuánto estamos, ya, o sea, el técnico es Javier y está bien. Pero, yo creo, Javier. ya habíamos discutido si la elección en su momento, pero reconozco en estos últimos 6 meses esta aparente evolución en el Dime, juego John, táctico de Javier. saludos, John, León, ¿cómo ven aquí las necedades que intercambiamos? Un abrazo. No, lo que pasa es que es cierto. Eso yo diría que el barco se estaba hundiendo. El Vasco llegó a evitar que se hundiera, puso carácter, orden, pero eso no quiere decir que le va a alcanzar para tener suficientes marinos de primer nivel para hacer cosas importantes, sobre todo, León, cuando estamos a días del 11 de junio y todavía sabemos que tiene un par de dudas. El Vasco, no me canso de decir, si le haces caso, en sus conferencias te dice todo. Después del partido en Puebla dijo, hay 2 duditas, hay 2 decisiones que nos faltan. Y León, tú sabes qué es lo que está buscando, ¿no? Lo hemos hablado y lo reportamos hace una hora, compañeros, en Fútbol Picante, sobre estos últimos 2 lugares que quedan vacantes en la selección mexicana, de acuerdo a la información que hemos recabado. Uno de ellos es si lleva un delantero, ¿quién es el que está en mejor forma? Que hay sobre 3. todo un futbolista por fuera, un extremo, y esos son Kevin Castañeda, César el Chino Huerta y Alexis Vega. Y sumar que al Chino le dijeron, tú termina tu actividad en Europa y hablamos al día siguiente y vemos qué hacemos. Hablaron con él el lunes y está por llegar al hotel de concentración. Un chino que tenía más de 7 meses sin ser convocado a la selección mexicana, que se pasó prácticamente una recuperación de 5 meses de la pubalgia, pasó un par de veces por el quirófano, pero ya jugó con su club en Bélgica 4 de los últimos 5 partidos de la Jupiter League. Y los otros, 2 lugares, tienen que ver con Luis Gerardo Chávez
y Jesús Alejandro Gómez. A ver, ¿por qué reportamos esto, compañeros? Esencialmente Javier Aguirre, si antes lo tenía un poco claro, hoy quizá tiene dudas en el aspecto físico, en la recuperación y en el ritmo de juego, John, sobre futbolistas como Vega y Luis Chávez. Vega, Chávez y el Chino no es que tengan calidad, el problema es que vienen de lesiones y apenas se va a dar cuenta de muy largo plazo los que tres. sí van a estar, porque Chávez jugó en Puebla, pero el Chino apenas va a llegar. Entonces, eso es el gran problema que hay, compañeros. El hecho de que se acabe el tiempo y o no te has recuperado de una lesión o no estás en ritmo y por eso el Vasco le faltan un par de dudas. Y por eso es que ha traído a esta concentración a dos de los sparrings, al versátil Castañeda y al central Gómez. Saludos, John, León, un abrazo a la distancia, échense un cafecito ahí en honor a la mesa. A tu salud. Quadruple expreso. Como debe de ser. Les ha tocado estar en varias concentraciones de selecciones anteriores en otros mundiales con el ambiente previo a 2 semanas, o sea, nada. Y el ambiente que se vive, ¿no? Ya saben exactamente, porque el jugador refleja mucho lo que se vive en el interior del grupo. ¿Qué refleja esta selección con los jugadores? Prácticamente el 90% ya están. ¿Qué refleja esta selección con miras a la próxima Copa del Mundo? Paco, refleja orden, disciplina y el querer jugar un mundial por tu país. Eso sí, el Vasco, no sé si le va a alcanzar el talento de los jugadores mexicanos, pero es un hecho que vino a poner orden y el que no quería estar, no hay divas, hay disciplina. Vino a enderezar un grupo que no le gustaba mucho estar aquí. Hay tranquilidad, Paco, hay tranquilidad en que están trabajando y se le están partiendo para subirse al mundial, ¿no? Yo agregaría un aspecto más de lo que ha dicho John, que plenamente coincido. El momento anímico, Paco, ¿sí? La selección mexicana cerró el año 2025 con 6 partidos sin victoria y muchas dudas, especialmente después del partido contra Paraguay en San Antonio, en el que cerraba un semestre contra selecciones clasificadas a la Copa del Mundo con un balance de 2 derrotas y 4 empates. Es una realidad distinta a lo que ha sucedido en esta primera mitad del 2026, con 4 triunfos y 2 igualadas. Y esos 2 empates, John, llegaron contra selecciones que son cabeza de serie en el Mundial, Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, pero México venció a Panamá en su casa, a Bolivia, goleó a Islandia y también viene de derrotar a Ghana. Es decir, esta selección transformó, digamos, un momento difícil en cuanto a resultados a un momento en donde el equipo está trabajando con otra mentalidad a unos días del Mundial. Y les digo algo importante, algo rápido, Ricardo, es a veces lo que se ve es muy diferente a lo que está pasando. Yo llevo hace meses diciendo que Guillermo Ochoa lo iban a convocar, que podría sacar un conejo de la chistera. Ahora más pegado a la selección, hay un camino que me llevó hace 16 años a enterarme que Javier había decidido poner al conejo en vez de Memo para Sudáfrica. Y ese mismo camino me dice que para la Copa Oro pasada llamaron a Memo para ver si no jugaba, se hacía grupo como tercer portero y lo hizo. Y ahora ese mismo caminito, esa misma ruta empieces, me da a John. entender No empieces, John. el Vasco quiere al Tala, quiere al Tala, Javier. No, ahí te va, a la distancia pareciera que lo de Ochoa era como lo va a llamar, fue a jugar a Chipre con el visto bueno de Javier para que se reportara a tiempo. Pero la información que hemos recabado León y yo desde Puebla, esa misma línea que me dio la información que iba el conejo, ahora me están dando a entender que es el Tala, el titular, por eso lo está usando. Y cuando Javier le hemos dado la oportunidad de ratificar al Tala que dice, no, algún detallito, alguna cosa, es como para decirle, tú síguele fregando, no te voy a garantizar nada. Entonces, hoy, León, ¿estamos de acuerdo? Sí. El camino al portero titular es el 11 de junio, es el Tala Rangel. Ha sido el arquero todo el 2026. Y son cosas que a veces a la distancia parecía Memo, pero ya volviéndome a la grilla del reportero chismoso, hoy pienso que es el Tala, ¿eh? Bueno, León, John, una pregunta, bueno, más bien una afirmación. Para mí, una cosa es la lista ya de los 26 y después el 11 inicial. Y yo creo que en ese 11 ayer hacíamos un ejercicio en este mismo programa, ¿no?
Tala, Gallardo, Johan, Reyes, Lira, Brian Gutiérrez, Quiñones y la Hormiga son los que viven el mejor momento. Hoy, estoy hablando hoy, porque Raúl no ha tenido gran participación en su equipo y los demás vienen algunos de lesiones, otros no han sido titulares por circunstancias. Esos 8 me parece que son los que mejor momento viven. Y por otro lado, para definir estos lugares o el lugar que falta, pues sabemos que Reyes, Lira, Edson y Romo te cumplen con varias funciones defensivas y eso liberaría una plaza para un delantero, para un extremo, para un jugador de oficio ofensivo, que es lo que más nos falta. ¿Están de acuerdo? Correcto. Sí, y la tomo yo. Ricardo, empiezo por lo segundo que comentas. A ver, en efecto, y el hecho de que en Puebla utilizara en el primer tiempo a Luis Romo de central y en el segundo tiempo a Edson Álvarez de central, quiere decir que de una u otra manera tiene al menos 5 jugadores. Diego Ochoa confirma que no regresa a Chivas y se va cedido a Necaxa en una historia que tiene más capas de las que parece. El FC Copenhague quiere a 5 jugadores del rebaño, pero hay una razón muy específica por la que Chivas los va a mandar a pasear. Kevin Castañeda vuelve a aparecer en el radar rojiblanco, pero el precio que pide Xolos haría pensar 2 veces a cualquier directiva con sentido común. El Atlético de Madrid podría entrar en escena por Armando González gracias a una cadena de eventos en Europa que nadie controlará desde Verde Valle. Richard Ledesma ve cómo sus chances mundialistas se evaporan con la llegada de César Huerta a la concentración y Chivas enfrenta el escenario más incómodo del mercado, 8 posibles bajas contra apenas 4 incorporaciones en el mejor de los casos. Vea todo esto y más adelante. No olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Empecemos con una confirmación que en el fondo no sorprende a nadie que haya seguido de cerca la historia de Diego Ochoa en el Guadalajara, pero que tiene detalles que vale la pena analizar con calma. César Luis Merlo confirmó que Diego Ochoa no regresará a Chivas al terminar su préstamo con FC Juárez. En cambio, se irá cedido por 1 año con opción a compra al Necaxa. El defensor, que muchos esperaban como una de las altas confirmadas del rebaño para el Apertura 2026, resulta que tiene otros planes. O más exactamente, resulta que ni Chivas ni él querían volver a verse las caras. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque hay que recordar por qué exactamente llegamos a este punto. Diego Ochoa dejó entrever en distintas ocasiones que mantenía una mala relación con la directiva rojiblanca. Incluso llegó al extremo de celebrar públicamente la salida de algunos jugadores del Guadalajara, lo cual en cualquier entorno laboral normal sería considerado un comportamiento cuanto menos cuestionable para alguien que sigue siendo propiedad del club. Y encima de todo eso, Gabriel Milito tampoco estaba convencido de recibirlo nuevamente, según múltiples fuentes cercanas al cuerpo técnico. El argentino ha dejado perfectamente claro desde su llegada que prioriza la disciplina, el compromiso grupal y la armonía interna del vestuario por encima de cualquier consideración técnica individual. Si un jugador tiene actitudes que ponen en duda esa armonía, simplemente no entra en los planes sin importar su nivel futbolístico. El resultado de todo esto es que Diego Ochoa llega al Necaxa con un valor de mercado de $75,000 según Transfermarkt. Para contexto, en su mejor momento llegó a valer aproximadamente $100,000. Hablamos de un jugador que después de 1 año completo prácticamente sin actividad en Juárez, con apenas 2 partidos disputados con la Sub-21, llega a su nuevo destino con el valor más bajo de toda su carrera profesional. Parando para analizar todo este escenario, hay algo que resulta genuinamente triste en la historia de Diego Ochoa, independientemente de las actitudes que tuvo. Un jugador joven formado en la cantera rojiblanca que terminó quemando sus puentes en el club, que lo vio crecer por razones que desde afuera nunca terminamos de entender completamente. El Necaxa le dará una oportunidad de empezar de cero y solo él sabe si va a aprovecharla o si va a repetir los mismos errores. Y ahora pasemos a una noticia que tiene todos los ingredientes para generar ilusión en la afición rojiblanca, pero que cuando uno la analiza con frialdad resulta ser bastante menos emocionante de lo que parece a primera vista. Según información de Pepe del Bosque de TNT Sports, el FC Copenhague de Dinamarca tiene actualmente en la mira a 5 jugadores de Chivas, Raúl Rangel, por quien incluso ya habría existido una oferta concreta, además de Brian Gutiérrez, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado. 5 jugadores. El Copenhague quiere comprar prácticamente media defensa y parte del mediocampo del rebaño de una sola vez.
Qué ambición tan admirable la del club danés. Excepto que hay un detalle fundamental que explica por qué esto no va a pasar y por qué Chivas va a rechazar absolutamente todas esas propuestas sin siquiera pensarlo demasiado. El modelo de negocio del FC Copenhague se basa en comprar futbolistas extranjeros relativamente baratos para después revenderlos a ligas de mayor prestigio. Su fichaje más caro en los últimos años fue de aproximadamente 6.2 millones de euros. 6.2 millones como máximo histórico en años recientes. Ahora bien, ¿alguien realmente cree que con esa política de inversión el Copenhague va a pagar lo que Chivas considera justo por Raúl Rangel, que ya tiene interés del Sporting de Lisboa, o por Brian Gutiérrez, que tiene contrato hasta 2030, y quien despertó interés en varios clubes europeos, o por Roberto Alvarado, pieza clave del esquema de Milito? La respuesta es un no rotundo y contundente. Además, desde el lado de los propios jugadores, tampoco parece existir entusiasmo desbordante por jugar en la Liga de Dinamarca, y tienen razón en no entusiasmarse porque el fútbol danés funciona principalmente como una liga trampolín hacia destinos más importantes, no como un destino final para jugadores que sueñan con grandes escenarios europeos. Prefieren esperar una oferta de una liga de mayor prestigio antes de dar ese paso intermedio que podría o no abrirles puertas más grandes. Yo acredito que el interés del Copenhague es más una señal positiva sobre el nivel que han alcanzado estos jugadores de Chivas que una amenaza real de perderlos este verano. Cuando un club europeo, aunque sea de una liga secundaria, pone los ojos en 5 jugadores de un mismo equipo mexicano, eso confirma que el trabajo de Gabriel Milito está generando visibilidad internacional, pero que el Copenhague quiera algo no significa necesariamente que Chivas tenga que vendérselo, especialmente cuando las cifras que ese club maneja históricamente no se acercan ni remotamente a lo que el Guadalajara pedirá por sus figuras. Y siguiendo con el mercado rojiblanco, hay un nombre que lleva prácticamente un año apareciendo y desapareciendo en el radar de Chivas con una regularidad casi cómica. Kevin Castañeda, de Xolos de Tijuana, volvió a tomar fuerza como objetivo rojiblanco después de que el Guadalajara aparentemente se bajó de la pelea por Jordan Carrillo. El mediocampista ofensivo de Xolos tuvo un clausura 2026 muy destacado con 7 goles y 2 asistencias. Números que lo mantienen incluso en el radar de la selección mexicana a pocas semanas del Mundial. Características interesantes, nivel demostrado, perfil ofensivo que genera ilusión. Todo muy bien sobre papel, el problema de siempre, el precio. Xolos tiene tasado a Kevin Castañeda en alrededor de $7 millones, cifra que podría subir todavía más si el jugador logra meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026. $7 millones que podrían convertirse en 8 o 9 si Javier Aguirre lo convoca y tiene buenas actuaciones. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder directamente. ¿Tiene sentido que Chivas invierta $7 millones o más en un mediocampista ofensivo cuando en esa posición ya tiene a Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Omar Gobea? Porque Kevin Castañeda llegaría a pelear minutos en una zona del campo donde Gabriel Milito actualmente tiene más jugadores consolidados que en ninguna otra posición. Pensando bien en esta situación, la pregunta real no es si Kevin Castañeda es un buen jugador, porque claramente lo es. La pregunta es si $7 millones están mejor invertidos en un mediocampista ofensivo que va a competir con 3 jugadores ya establecidos, o si ese mismo dinero podría resolver una carencia más urgente como los carriles, donde Chivas claramente necesita más profundidad y competencia interna. Esa es la ecuación que la directiva rojiblanca tiene que resolver antes de presentar cualquier oferta formal. Y ahora llegamos a uno de los temas que tiene a la afición rojiblanca en un estado permanente de mezcla entre ilusión y angustia, porque involucra al jugador más valioso del plantel y una cadena de eventos en Europa que podría desencadenar algo enorme. Armando González, la hormiga, podría acercarse al Atlético de Madrid gracias a la posible salida de Julián Álvarez rumbo al Barcelona. La lógica de la cadena es la siguiente: el Barcelona estaría dispuesto a pagar cerca de 100 millones de euros por Julián Álvarez. Si esa operación se concreta, el Atlético de Madrid pierde a su delantero titular y de repente tiene una cantidad descomunal de dinero disponible para reinvertir en ataque. Y ahí es donde entraría Armando González, cuya cláusula de rescisión está fijada en 15 millones de euros. Una cifra que para el Atlético, después de vender a Julián Álvarez por 100 millones,
equivale básicamente a dinero de bolsillo. Hay que añadir que la relación emocional de Armando González con el Atlético de Madrid es algo que él mismo ha expresado en múltiples ocasiones. La Hormiga ha confesado que el equipo español con el que más se identifica es precisamente el Atleti, por encima incluso del Real Madrid y el Barcelona. Ha aparecido públicamente usando camisetas colchoneras, y eso ha generado que la afición del Atlético de Madrid ya tenga ubicado a Armando y lo vea con buenos ojos como posible incorporación. Todo esto suena maravilloso y cinematográfico. Julián Álvarez al Barcelona, Armando González al Atlético, Chivas cobrando 15 millones y quedándose sin su máximo goleador. La pregunta incómoda que surge de manera inevitable es ¿y después qué? Porque si Armando González se va, Milito dijo que no necesita refuerzos y la directiva condicionó sus fichajes a las salidas del plantel. Entonces, teóricamente los 15 millones de la venta de la Hormiga deberían activar la búsqueda de un reemplazo. Analizando todo este escenario, hay algo que genera cierta inquietud. Sergio Aguayo fue mencionado como el reemplazo natural de Armando González en el plantel, no en el 11 titular, aclararon. Es decir, si la Hormiga se va, la solución de contingencia inmediata es un joven que todavía no ha demostrado nada como titular. Esperemos que esos 15 millones se inviertan de manera más inteligente que simplemente confiar en que Aguayo puede cubrir ese vacío de 24 goles por temporada. Y hablando de la selección mexicana, hay una situación que afecta directamente a un jugador de Chivas y que se está resolviendo de manera silenciosa pero determinante. Richard Ledesma, quien parecía tener opciones reales de sumarse de último momento a la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial, ve cómo esas posibilidades se van evaporando gradualmente. La razón concreta es la llegada de César Huerta a la concentración. El chino se incorporó a la concentración del Tri en California el jueves 28 de mayo después de recuperarse de una lesión que lo mantuvo 8 meses fuera de las canchas, y con los lugares disponibles en la convocatoria definitiva siendo contados, la incorporación de Huerta reduce matemáticamente el espacio para otros elementos. Hay otro factor que alimenta el pesimismo sobre las chances de Ledesma. Chivas terminó su participación en el Clausura hace varios días y Javier Aguirre no ha convocado a ningún jugador rojiblanco adicional. Si Ledesma realmente estuviera en los planes inmediatos del Vasco, este habría sido el momento natural para integrarlo a la concentración. El silencio de la selección en ese sentido habla por sí solo. Yo acredito que la situación de Richard Ledesma es uno de esos casos donde el timing lo es absolutamente todo en el fútbol. Llegar a tu mejor momento justo cuando hay poco espacio disponible en la convocatoria y cuando un jugador del perfil de César Huerta regresa de lesión, es una combinación de circunstancias que ningún futbolista puede controlar por más bien que juegue. Ledesma tendrá que esperar su oportunidad y esperar que llegue en un momento con más espacios disponibles. Y ahora pasemos al tema que resume perfectamente el estado actual del mercado de Chivas y que debería preocupar genuinamente a la afición rojiblanca, aunque muchos prefieran no mirarlo directamente. Según el balance actual que presentan las informaciones disponibles, el Guadalajara enfrenta el siguiente escenario para el Apertura 2026, 8 posibles bajas contra apenas 4 incorporaciones en el mejor de los casos. Las 5 bajas por jugadores que no entran en planes de Milito ya las conocemos. Eric Gutiérrez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García. A eso hay que sumarle las posibles salidas al fútbol europeo de Armando González, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez, los 3 con interés real desde el viejo continente. 8 jugadores que podrían salir de distintas maneras y por distintas razones. Y las incorporaciones, los regresos confirmados hasta ahora son Fidel Barajas, Luis Gabriel Rey y el que ya no vuelve, que es Diego Ochoa, que se fue a Necaxa. En cuanto a refuerzos externos, el único nombre que sigue sonando con fuerza es Denzel García, que todavía no tiene oferta formal presentada porque Chivas está usando la táctica de hacerse el difícil para que Juárez baje el precio. Entonces, el panorama matemático es el siguiente: 8 posibles salidas, 4 incorporaciones en el mejor escenario optimista. Y encima de todo, Gabriel Milito declaró que no considera necesario tener refuerzos para el Apertura 2026 siempre y cuando el plantel permanezca completo. Frase que en este contexto suena cada vez más como una declaración condicional que como una descripción de la realidad que se avecina. Dicho todo esto, hay una historia que cierra este video de manera perfecta porque habla de lo que puede pasar cuando un jugador sale de Chivas sin haber explotado su potencial y después florece en otro entorno.
En el documental La selección en tus manos de Claro Sports, distintas voces cercanas a César Huerta repasaron el complicado paso del hoy jugador del Anderlecht por el Guadalajara, José Cardoso, entrenador que hizo debutar a Huerta en Primera División, reconoció que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de enviarlo cedido al Ascenso MX. Sus palabras fueron directas: yo no estaba de acuerdo de mandar a ese jugador, teníamos muchos delanteros en ese momento, pero yo lo quería seguir teniendo a Chino Huerta para que lo podamos ir afinando un poco. Yo creo que podía haber madurado mucho más rápido en Chivas que ir a jugar un equipo de expansión. Ricardo Peláez, entonces director deportivo, explicó que uno de los problemas fue el cambio de posición que atravesó Huerta durante ese periodo. No tuvo un buen desempeño porque él sentía que no era su posición y reveló cómo se deterioró la relación con la afición. La gente lo empezó a abuchear, no rendía lo que se esperaba de él. La gente no lo quería, la gente le chiflaba. El propio Huerta reconoció en el documental que aquella etapa fue determinante para su crecimiento. Fue una de las experiencias que si yo no la hubiera vivido, hoy no sería el futbolista ni la persona que soy hoy en día. Y sobre las críticas que recibió fue contundente. La gente se metía conmigo y yo jamás les regresé ni un gesto. Yo sabía que mi momento iba a llegar. Y su momento llegó. Después de Pumas y el Anderlecht, César Huerta es convocado al Mundial 2026 con la selección mexicana. El mismo jugador que la afición de Chivas abucheaba, ahora va a representar a México en una Copa del Mundo que se juega en casa. En total, Huerta disputó 38 partidos oficiales con la camiseta de Chivas con 3 goles y 4 asistencias. Números que por sí solos no explican ni la decepción que generó en Guadalajara ni el jugador en que se convirtió después. Lo que explica su transformación es haber encontrado en Pumas, con Andrés Lilini, el entorno y la posición correcta para desarrollar todo lo que Chivas nunca pudo sacarle. Analizando bien todo este caso del Chino Huerta, es imposible no pensar en los 5 jugadores que Milito está descartando ahora mismo en Chivas. ¿Cuántos de ellos van a encontrar en otro club el entorno correcto para finalmente explotar el talento que nunca pudieron mostrar en Verde Valle? ¿Y cuántos simplemente van a desaparecer del fútbol de primera sin que nadie recuerde que alguna vez fueron considerados promesas rojiblancos? Son preguntas que el tiempo responderá, pero que en este momento resulta imposible no hacerse. Y con esto cerramos un video cargado de información sobre el momento más delicado del mercado rojiblanco. Diego Ochoa a Necaxa con el valor más bajo de su carrera. El Copenhague quiere a 5 rojiblancos, pero no tiene dinero suficiente para convencer a nadie. Kevin Castañeda vuelve a sonar, pero el precio y la posición generan dudas razonables. Armando González podría acercarse al Atlético de Madrid gracias a un efecto dominó europeo que nadie controla desde Guadalajara. Richard Ledesma ve alejarse el Mundial con la llegada de Huerta. Y el Chivas, que arrancará en la apertura, podría tener 8 bajas y apenas 4 incorporaciones en el mejor escenario posible. ¿Creen que Chivas va a poder armar un plantel competitivo con ese balance tan desfavorable entre salidas y entradas? ¿O vamos a ver un rebaño más débil en el Apertura 2026 que en el Clausura que recién terminó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Puro rebaño sagrado, pero con los ojos bien abiertos.